Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de mi canal? El próximo 19 de septiembre se van a cumplir 40 años del terremoto de 1985, que ha sido el suceso más catastrófico que ha tenido nuestra ciudad. En aquel entonces yo vivía en esta colonia, estamos en la calle de Colima, en la colonia Condesa. Yo salí muy temprano ese jueves, iba rumbo a la escuela. Yo vivía en ese entonces en Avenida Veracruz, un par de calles para allá. Iba yo tarde, yo entraba a las 7:20 y curiosamente yo no quería ir ese día. Yo decía, ay, ¿por qué no pasa algo que impida que haya clases hoy? Iba yo caminando por esta calle cuando de pronto empecé a sentir un rugido en la tierra y de pronto todo se empezó a mover. Este edificio que está aquí se movía horrible, horrible. Saltaron todas las ventanas, se rompieron los marcos. El movimiento duró mucho tiempo, 3 minutos quizás, y cuando terminó, había por aquí un señor, un basurero T8, que me dijo, híncate. Yo dije, no, que voy a andar hincando. Cuando termina el temblor, vi salir una señora desde la ventana, totalmente pálida. En ese momento yo no sabía lo que había pasado. Así que tenía la opción de regresar a casa, a unos cuantos metros de aquí, o irme rumbo a la escuela, que está para allá. Vamos a iniciar el recorrido. Una vez terminado el movimiento, comencé a caminar rumbo a la escuela, por toda esta calle. Lo primero que me llamó la atención fue que se hizo un silencio sepulcral. Empecé a ver las casas, al parecer nada había acontecido. Sin embargo, una vez que llegué a la esquina, empecé a oír el ruido de las ambulancias en la lejanía. Los pájaros se habían callado, todo estaba en silencio. Era un ambiente muy extraño. Seguimos aquí en el recorrido que hice ese día 19 de septiembre. Esta es la primaria donde yo estudié los 6 años, la primaria de María Iglesias. Y yo comía mis gorditas de chicharrón en un establecimiento que ahora es un lugar, un restaurantito gentrificado. Si sentiste tan fuerte el temblor, ¿por qué no regresaste a tu casa? Bueno, porque no teníamos esa cultura. En realidad estábamos acostumbrados a que temblaba y nada pasaba. De hecho, el terremoto del 57, el del Ángel, a mí no me tocó, yo aún no nacía. Entonces, bueno, no teníamos esa cultura de prevención y de protección civil y jamás nos imaginamos que el desastre iba a ser mayúsculo. La respuesta en concreto es porque pensé que no había pasado nada, porque pensé que aunque si bien era un movimiento muy fuerte, pues sería como cualquier otro temblor en la Ciudad de México. Si bien el edificio principal no se cayó, los salones que estaban atrás de esa barda donde hay un mural con unas niñas, allá hay unos salones de clase. Esos sí sufrieron daños y se cayeron. ¿Pero ya había niños? No, aún no llegaban niños a la escuela, afortunadamente. Ese es el Palacio de Hierro Durango y aquí enfrente había un edificio muy alto que ocupaba las oficinas de un banco. Ese edificio se dañó en subsecuentes terremotos y actualmente pues ya no existe más. Seguimos con el recorrido.
que hice ese día asiago, 19 de septiembre de 1985. Hoy, martes 16 de septiembre de 2025. Toda esta zona en la actualidad está muy cambiada, muy cambiada. Es una zona muy gentrificada y está lleno de extranjeros, pero en aquel entonces era un barrio pues de renta media, donde vivía gente como mi familia, clase media. Incluso pues mis compañeros de escuela no eran para nada personas que pudieran pagar los precios que ahora se pagan en estas colonias, la Roma y la Condesa. Ahorita ya estamos en la colonia Roma y yo seguí caminando en ese recorrido de ese día. La primera muestra que vi de que algo grave había ocurrido fue cuando llegué a esta esquina que es la calle de Medellín. La primera muestra de la destrucción que causó el terremoto fue cuando llegué a esta calle que se llama Medellín. Aquí, en este edificio que dice clausurado, había una casa de estilo Art Nouveau que se había caído completamente, así, aplastado. La planta baja parecía como un sándwich. De la parte alta salió una señora, la iban sacando apenas, completamente embadurnada, así como si fuera un pescado empanizado, totalmente pálida, y un hilillo de sangre caía desde su cabeza hasta el pecho. El rojo de la sangre contrastaba dramáticamente con la palidez de su rostro y lo blanco del yeso de los escombros que le habían caído. Estamos en la calle de Medellín y esto que se ve allá es la primaria Manuel López Cotilla, que en aquel entonces sufrió un colapso. Quedó aplastada como un sándwich y las filas de las bancas, de los pupitres, sostenían en los techos las losas. Afortunadamente todavía no empezaban las clases, si no, aquello hubiera sido una verdadera carnicería. Estamos en la glorieta de las Cibeles, a mis espaldas, en el cruce de la calle de Oaxaca con Durango. A estas alturas del recorrido ya se habían graves daños en la infraestructura de los edificios. Aquí aparecen algunos que en ese entonces no existían. Los que existían, algunos sufrieron daños de consideración. Este, por ejemplo, de allá permaneció cerrado mucho tiempo. No sé si hasta la fecha ya lo hayan abierto, pero durante mucho tiempo estuvo desalojado. Huelga decir que para estos momentos yo ya sentía una gran inquietud. Estaba muy asustado, estaba en estado de shock. Y lo único que se me ocurrió fue, en vez de volver a casa, fue dirigirme rumbo a la escuela, que es para allá. Este edificio sufrió severos daños, pueden ver ustedes ahí la escalera y cómo lo reforzaron. Sin embargo, aún se conservan huellas de los daños sufridos aquel día. Esta es la plaza que la Municipalidad de Madrid regaló al Gobierno de México, una réplica de la famosa fuente de las Cibeles, y que no tiene mucho tiempo de haberse estrenado en el 85. Por fin hemos llegado a la avenida Chapultepec. Yo me había venido caminando desde la Roma hasta acá, y cuando llegué aquí vi una construcción que ahora es un edificio remozado, nuevo. Era la secundaria diurna número 3 de Chapultepec, que se había caído, se había derrumbado. Los edificios que se ven aquí de ladrillo son los laboratorios que se conservaron desde entonces.
no sufrieron daño. Al igual que la dirección, estaba ahí. Lo primero que pensé en ese momento fue, ¿y mis compañeros? Los maestros, eso sí, no, pero mis compañeros, todo esto era un caos, el humo se levantaba, en la otra esquina se encontraba un edificio de una revista, estaba completamente caído sobre la avenida Chapultepec, la gente gritaba, la gente lloraba, había un caos absoluto. Y yo lo que hice fue, salí en ese camellón y me quedé en estado de shock. El edificio tenía un letrero en la parte de enfrente, arriba. Ese letrero, estaba a mis pies. Decía secundaria diurna número 3, Héroes de Chapultepec. No había regresado desde aquel 19 de septiembre a la que fue mi escuela, que se cayó durante el terremoto de 1985. Yo tomaba el camión en esta parada y me iba como a mi casa, que era para allá, o bien tomaba el metro. Todo esto me trae tantos recuerdos, algunos dulces, otros amargos, pero sin duda el peor ha sido el recuerdo de aquella fatídica mañana de 1985. Afortunadamente, los niños todavía no estaban en los edificios cuando ocurrió el terremoto, de tal manera que solo se murieron 8 que desafortunadamente estaban debajo, en la planta baja. Uno de ellos, según me contaron después, empezó a temblar y estaba en el marco de una puerta, y mis compañeros solo vieron cómo se le desplomaba los 3 pisos o 4, ya no recuerdo, del edificio. Corta.